Saludos jóvenes, en este video vamos a discutir varios ejemplos del cómputo de la serie de Taylor hasta cierto número de términos. Como siempre en todos estos videos están enfocados en el examen, así que los ejemplos tienen los parámetros P, Q, I o R. Y siempre estoy suponiendo que ya estudiaron el material en sí, o sea, la teoría, la explicación, los conceptos, el libro, los PDF y videos anteriores. Y vamos directo a los ejemplos aquí. Okay. Así que voy a suponer que saben de lo que estoy hablando. Ok, en este tipo de ejercicio yo les voy a dar una función y un valor x igual a, que es donde van a calcular la serie de Taylor. Y la función va a tener sus parámetros y van a sustituir sus parámetros y obtener su función específica y su x igual a específico. Y entonces les voy a pedir tres términos, los primeros tres términos de la serie de Taylor, de esa función en ese valor de x, que no sean cero. Si los primeros tres que calculan ya ninguno debe ser cero, pues ya esos tres son, y sería hasta grado 2. Pero de vez en cuando algún término es cero y tiene que continuar un poquito más hasta asegurarse de tener tres términos de la serie que no sean cero. Y escriben f de x igual a esos tres términos más punto, 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 no lo tienen que convertir a notación sigma, ¿okay? Para este examen. ¿Okay? Y vamos a repasar la fórmula, que es lo que van a hacer como un procedimiento. Así que van a tener una función y la van a expresar como una serie de Taylor. Eso es en forma de representación, dicen las instrucciones. Así que cuando dice escribir el resultado en forma de representación, quiere decir que no simplemente calcule los tres términos y los dejes ahí. Van a calcular los términos y van a escribir f de x, la función que sea, igual a la suma de esos tres términos más punto, punto, punto. Eso es lo que quiere decir con escribir el resultado como una representación. Ok, entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar la función f, ahí debe decir f, y ahí van a sustituir el valor a. O sea, va a decir x igual a algún número, así que x igual a 0, x igual a pi sextos, x igual a 3, lo que sea. Ese número, eso es a. Entonces, lo primero que van a hacer es sustituir ese número a en la función dada, simplificar y calcular. Eso va a ser un número, y ahí va ese número, ese valor, f en a. Entonces, continúo. Ahora calculan la primera derivada de la función, f'. Déjenme usar la notación 1, ¿ok? Para usar una notación uniforme. Voy a escribir paréntesis 1 aquí. Esa es otra notación. Esa es la primera derivada. ¿Okay? Así que van a calcular la primera derivada de la función, la van a simplificar, y entonces ahí van a sustituir el número a y evaluar, y va a salir un número. Así que esto es un número, no me pongan f de x aquí. Esto es un número, no me pongan f' de x aquí. F' ya evaluada en a, es un número. Simplificado. Y eso lo van a multiplicar por x menos a. Y no lo distribuyen, ¿okay? Lo dejan expresado, no lo distribuyen. Aquí va la a, x es la variable, se deja así. Y lo dejan así expresado. Si ninguno de estos es cero, pues ya llevan dos términos y falta uno. Entonces, el próximo término, van a calcular la segunda derivada de la función. En la segunda derivada van a sustituir el número a, evalúan, sale un número y ese número va aquí. Ahora ese número lo dividen, como ustedes ya deben haber visto, entre 2 factorial. Y recuerden que 2 factorial es simplemente 2 por 1, que es 2. Y eso lo multiplican por, no cupo, x menos a la 2. La a va aquí, que la variable la dejan expresada, esto a la 2 lo dejan expresado, no expanden eso. Entonces, si tienen la suerte que ninguno de estos tres es 0, se acabó, ¿ok? Y escriben más punto, punto, punto. Y ya terminan. ¿Ok? Pero a veces alternan uno que no es 0 y uno que sí es 0, etc. O lo que pase. A veces alguno de esos es 0, entonces no tienen tres términos que no son 0 y tienen que continuar. Entonces continúan, si fuera necesario, este patrón. Así que
calculan la tercera derivada de la función. En esa tercera derivada sustituyen el valor a, evalúan, eso es un número, eso lo dividen entre 3 factorial, que es 6, 3 por 1, 6, simplifican eso y eso lo multiplican por x menos a la 3. Ok, si entre estos 4 términos 3 no son 0, pues acabaron. ¿Ok? Si no, hay que continuar. Y se continúa con este patrón, que sería la cuarta derivada, sustituyes a, simplifica, eso es un número, ese número lo divide entre 4 factorial, que es 24. Y eso lo multiplican por x menos a la 4. Y así, punto, 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 sucesivamente. Esa es la serie de Taylor. No tienen que calcular el error, no lo tienen que escribir en notación sigma. Y en las instrucciones les voy a pedir, para que no sea demasiado de largo y tedioso, 3 términos, los primeros 3 términos no 0. ¿Okay? Así que ustedes calculan hasta que tengan 3 términos que no son 0. Ese coeficiente lo simplifican, etc. Es bien importante, ¿ok? Todavía en este momento, esto 23 de noviembre, estoy a punto de decidir las fechas para cerrar los exámenes, etc. Ok, tienen que estar todos los detalles en las soluciones. Soluciones bien detalladas. ¿Okay? Soluciones bien detalladas. Ok, sigue aquí, por ejemplo, el cómputo de esas derivadas bien detalladas. Bien importante que aquí no va f de x, de nuevo, vamos a enfatizar eso, aquí no va f de x. Tienen que sustituir a en la función. Calculan ese número, ese valor, ese número va aquí. En ningún momento escriban f de x aquí. ¿Sí? Lo mismo aquí, las derivadas sustituyen a, sale un número y aquí va el número. En ningún momento me escriban la derivada completa aquí. Por x menos a y así sucesivamente. Ok. Así que esto hasta se escribe, se calcula y escribe. Escribe no necesario para tener 3 términos, obviamente los primeros 3 términos que no sean 0. Ok. Otra cosita que iba a decir antes de seguir. No tienen que convertirlo en notación sigma. Y había algo más. No expandan este cuadrado, este cubo no lo expandan. No me acuerdo. Ok. Ahorita me acuerdo. Bien, y vamos a hacer ejemplos. Ok, voy a tratar de hacer 3 ejemplos, pero la cantidad de ejemplos es esencialmente infinito. El banco de problemas que escribí para este tipo de ejercicio es bien grande, así que lo importante es el procedimiento. ¿Okay? La función puede ser cualquier tipo, trigonométrica, logarítmica, exponencial, racional, algebraica, o sea, raíces cuadradas, cosas así, y esas derivadas. Tienen que saber calcular las derivadas, dar todos los detalles, etc. Ok, vamos a un ejemplo. Okay, vamos a pausar para que no tengan que verme borrando. Continuamos, jóvenes. Ok, aquí está la función. F de x igual a p seno de qx más q coseno de px en x igual a pi cuartos. Así que esta es la a. Esto es lo que se va a sustituir en la función y sus derivadas. ¿Okay? Y esta es la función a la cual van a calcular sus derivadas. Se llama expandirla en serie de Taylor o su representación en serie de Taylor. Recuerden que si este número es 0, entonces la serie se llama serie de Maclaurin, un caso especial de la serie de Taylor. Ok, así que vamos a suponer P igual a 4, Q igual a 7. ¿Okay? Entonces esta función se convierte en 4
seno de 7x más 7 coseno de 4x. Ok, de nuevo x es igual a pi cuartos, ese es el valor de a. Y las instrucciones serían calcular los primeros tres términos que no sean cero de la serie de Maclaurin, pues de esta función en x igual a ese valor que es pi cuartos. Ok, empezamos sustituyendo pi cuartos en la función. Eso sería f en pi cuartos. Y de nuevo, estos detalles tienen que estar bien detallados, estos cómputos bien detallados. Así que va a ser 4 seno de 7 pi cuartos, son 4, más 7 coseno de 4 pi cuartos. Y ahora calculamos eso. 4, ok, seno de 7 pi cuartos, pues ¿dónde es 7 pi cuartos? Vamos a ver aquí rápido, un momentito. 7 pi cuartos, pues 0 pi cuartos, 1 pi cuartos, 2 pi cuartos de pi medios, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos de pi, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos de 3 pi medios, 7 pi cuartos. Está aquí. Y entonces pi cuarto es el básico, ahí es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Así que en 7 pi cuartos es por simetría, raíz de 2 sobre 2, negativo raíz de 2 sobre 2. Y recuerden, coseno, seno, coseno, seno. Así que yo quiero seno de 7 pi cuartos, así que eso es negativo raíz de 2 sobre 2, más 7, y esto es pi, coseno de pi, y pi es aquí, y ese es negativo 1, 0 en el círculo unitario, así que este coseno, así que eso es negativo 1. Así que f en pi cuartos es, aquí cancelo 2, negativo raíz de 2, menos 7. Okay, ese es f de pi cuartos. Y este número es el primer número en la serie. Que cuenta, esto cuenta como el primer término, ¿saben? Todo esto junto cuenta como el primer término. Así que estos no son dos términos de la serie. Ese es el término constante de la serie de Taylor. Allá hay dos números que cuenta como un término, por si acaso. Y ahora vamos a la derivada. Calculamos la derivada. Ok, la derivada aquí, pues vamos en 4. Derivada de 7x es 7. Derivada de seno es coseno. Entonces, más 7. Derivada de 4x es 4. Derivada de coseno es menos seno. 4x. Así que f' en x es 28 coseno de 7x menos 28 seno de 4x. Ahí tiene la primera derivada. Quitando 28 coseno 7x menos 28 seno 4x. Estamos bien. Y ahora aquí van a sustituir el pi cuartos. Aquí está. Pi cuartos. Así que f' en pi cuartos es 28 coseno de 7 pi cuartos menos 28 seno, ok, de 4 pi cuartos, que es pi. Ok, no voy a redibujar el círculo unitario, pero aquí por lo menos yo lo puedo ver. Coseno de 7 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 menos 28, seno de pi es 0, seno de n pi es 0. Así que f' en pi cuartos es simplemente 14 raíz de 2 y eso es 0. Okay. Y este es el número que va en la serie. ¿Okay? No va la derivada completa, nunca escriban eso así. O sea, no pongan esto completo en la serie, va este numerito solamente.
en la serie. Ah, ya me acuerdo lo que iba a decir. Ok, no lo voy a dibujar. El primer, ven los factoriales, ¿verdad? F doble prima entre 2 factoriales, F tercera derivada entre 3 factorial, F cuarta derivada entre 4 factorial. Pero ese patrón está al principio también. Lo que pasa es que F en A pues, es la función en sí sin derivada, así que eso es la cero derivada. Así que se divide entre 0 factorial, pero 0 factorial es 1, así que no se escribe. El próximo es F' en A, la primera derivada, así que se divide entre 1 factorial, pero 1 factorial es 1, así que no se escribe. Están ahí, pero no se escriben. No es que el patrón aparece milagrosamente desde 2 factorial en adelante. Está desde el principio, pero no es necesario escribirlo. Si prefieren escribirlo, lo escriben y después lo simplifican. Ok, déjame aquí. Ok. Fotos antes de, para no perder esto. Fotos. Voy a copiar arriba como quieran. Perdón. Ok. Así que déjame guardar los valores. Lo que necesito. Ok, y la función. Y que la función es 4 seno 7x más 7 coseno 4x. Ok, f en pi cuartos. Salió menos 2 raíz de 2 menos 7. F' en pi cuartos. De allá salió 14 raíz de 2. Ok, esto es para mí. Ok, y continuamos. Ahora, aquí está la primera derivada. Necesitamos la segunda derivada para tener el tercer término. Así que vamos a derivar aquí. Segunda derivada es bajo el 28. Derivo el 7x, eso es 7. Derivo el coseno, eso es menos seno. Bajo el menos 28. Derivo el 4x, ese es 4. Derivo el seno, ese es coseno de 4x. Y eso es menos 196. Seno 7x menos ¿qué? 80 y 32, 112 coseno 4x. Ahora ahí sustituyo a, okay, es igual a que es pi cuartos, esa es la a. Así que segunda derivada evaluada en pi cuartos es negativo 196 seno de 7 pi cuartos menos 112 coseno y 4 pi cuartos es pi. ¿Okay? Pero estas cosas tienen que aparecer en la solución. Ok, seno de 7 pi cuartos ya lo vimos, negativo raíz de 2 sobre 2. Menos 112, coseno de pi ya lo vimos, negativo 1. Así que f doble prima evaluada en pi cuartos es positivo 98 raíz de 2 más 112. Bueno. Y ya estamos, esos tres coeficientes, o sea, no hemos terminado, pero no hay que calcular más derivadas, porque ya los tres coeficientes, el primer coeficiente ya no son cero, así que eso me van a dar tres términos que no son cero. No hace falta calcular más derivadas. Ok, déjame subir esto aquí. Con el resto de los datos. Vamos a ver errores numéricos, cualquier error numérico, pues, ustedes lo arreglan. F doble prima en pi cuartos. 98 raíz de 2 más 112. Okay.
Y estamos listos para escribir las respuestas. Entonces, ¿cómo se escribe la respuesta? Se empieza con la función. Y aquí está la función. 4 seno de 7x más 7 coseno de 4x es igual a. Entonces, primero viene f en a. F en pi cuartos, que es menos 2 raíz de 2 menos 7. Eso cuenta como un término, es el término constante de la serie. ¿Okay? ¿Eso ustedes lo ven? ¿Ok? Ok, más. Ahora, f' en pi cuartos, f' en pi cuartos, 14 raíz de 2. Y eso va por x menos a. Y a es el pi cuartos, el número que estamos sustituyendo. Entonces, más, y lo voy a escribir en el otro lado. Y ahora van a escribir f doble' en a, f doble' en pi cuartos, que es 98 raíz de 2 más 112. Y eso va entre 2 factorial, que es simplemente 2. Y eso va por x menos a, que es pi cuartos, a la 2. Y tenemos 3 términos no cero y aquí más punto, punto, punto. Y esta es la representación en serie de Taylor de esta función en x igual a pi cuartos. Por lo menos los primeros 3 términos. No lo tienen que convertir a notación sigma. Ok, y vamos a simplificarlo. 2 factorial es simplemente 2. Así que tenemos eso es igual a negativo. Vamos a sacar el negativo al frente. 2 raíz de 2 más 7. Aquí no distribuyan, lo dejan así. 14 raíz de 2 por x menos pi cuartos. Lo dejan así. Más, y este sería, pues entre 2, 49. ¿Ok? Y aquí va paréntesis. 49 raíz de 2, porque este 2, más 56, cierro paréntesis, por el x menos pi cuartos, x menos pi cuartos a la 2. No hay nada en eso se deja expresado, más punto, punto, punto. Ok. Así que ahí tienen la respuesta. Así que es esta función es igual a esta serie. Lo otro, no tienen que calcular el intervalo de convergencia, así que de nuevo estoy reduciendo mucho con respecto, por ejemplo, a los ejercicios del libro de texto, que te piden también, te piden la notación sigma y el intervalo de convergencia. Ok, ahí tenemos 6 ejemplitos. Lo demás es variar eso con diferentes funciones, así que como eso es potencialmente infinito, déjenme a ver si hago 2 ejemplos más. Recuerden subir todas las soluciones en un solo PDF. Encuentro que avanzo mucho más. Y ustedes también. Todo en un PDF. Tienen que subir 5 o 6 PDF. Okay. Vamos a otra función. Vamos a decir x a la p. Logaritmo. Vamos a hacer una logarítmica. Si la función genérica va a ser la x a la p por el logaritmo natural de qx y en x igual a 1, así que la a es 1. Vamos a suponer que tienen e igual a 5 o igual a 10, por ejemplo. Entonces la función es x a la 5, logaritmo de 10x, y es en x igual a 1, y esa es la a. Ok. Empezamos con f en a.
es f en 1. Sustituyendo aquí, 1 a la 5, log de 10 por 1. Pues 1 a la 5 es 1, 10 por 1 es 10. Los 10 se dejan expresados, no lo meten en la calculadora, lo dejan expresados, los 10. Y por 1 pues simplemente los 10. Así que f en 1 es log 10. Ok. Otro. Ahora vamos a la primera derivada. Voy a escribir la función aquí. X a la 5 logaritmo de 10x. Y vamos a la primera derivada. Vemos que eso es un producto, así que hay que aplicar las reglas del producto para calcular la derivada. No tienen que escribir las reglas del producto, o sea, expresarlas, lo hacen. ¿Okay? Así que empezamos con derivada del primero, de 5x a la 4, por el segundo, más el primero, por la derivada del segundo. Y recuerden que la derivada de log u es u' sobre u. Así que u', derivada de 10x es 10 sobre u, que es 10x. Y eso lo simplificamos antes de sustituir. Así que esos corchetes los puedo eliminar aquí. Aquí el 10 se cancela y una de las x se cancela y queda solamente x a la 4. Okay. Bien, y ahora en la primera derivada sustituimos x igual a, que es 1. Así que f' en 1 es 5 por 1 a la 4 log de 10 por 1 más 1 a la 4. 1 a la 4 es 1, así que 5 log 10. Si quieren paréntesis, más 1. Okay, más 1. Ahí tienen f' en 1. Déjame ir subiendo esto. Función. F en 1 es log 10. F' en 1 da 5 log 10 más 1. Y voy a dejar espacio para F doble prima. Okay. Estoy mezclando notación, sorry, estoy mezclando notación. No importa, primera derivada, segunda derivada, ¿ok? Ya mismo calculo esto, ¿ok? Así que esto F' es lo mismo que F1, ¿ok? Primera derivada. Son dos notaciones distintas, ¿sí? ¿Ok? Y ahora calculamos la segunda derivada. Déjame copiar la primera derivada aquí para no tener que ir para atrás y para adelante. Aquí está la primera derivada. Acá 5x a la 4 log 10x más x a la 4. Si quieren sacar x a la 4 del factor común, ustedes quieren. Ok, segunda derivada. Aquí de nuevo veo un producto, así que aplico las reglas del producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, que de nuevo es u' sobre u. Ok. Ahora más derivada de este es 4x a la 3. Y simplificando, tengo 20x a la 3 log 10x más, y aquí ¿qué va a pasar? Se va al 10, se va una de las x, queda el 5, un x a la 3,
más ese 4x a la 3, que son términos similares, los sumo. 20x a la 3, log 10x, más 9x a la 3. Y ahí tengo la segunda derivada. ¿Quieren pueden sacar el x a la 3 del factor común? Ahora sustituyo a, que es 1, en la segunda derivada. Ok. Es 20 por 1 a la 3, log de 10 por 1, más 9 por 1 a la 3. 1, 3 es 1, así que 20 log 10, más, y aquí 9. Ok, y ahí tengo f segunda derivada en a. Y déjame copiarlo a 20 log 10. Lo dejan así, no conviertan esto a decimales, esto sin calculadora, técnicamente. Estamos listos para escribir la representación en serie, por lo menos. Tenemos 3 términos, ¿ok? 3 términos no cero. Ok, ahora vamos a escribir el resultado como una representación. Escribimos la función, esta vez voy a hacerlo acá abajo. Escribimos la función igual a, ok, f en a, que es f en 1, que es log 10, más f' en a, o f primera derivada en a, que es este aquí, que es paréntesis 5 log 10 más 1, cierro paréntesis. Ese es el coeficiente, y eso va por x menos a, así que es x menos 1, más. Ok, ahora viene segunda derivada en a. Segunda derivada en a, y que eso es 20 log 10 más 9. Ok, y aquí me voy a ahorrar un paso. Voy a poner 2 factoriales 2. Y aquí no va a simplificar, así que vamos a dejarlo. No, mejor lo hago. Ok, 2 factorial. Ok, por x menos a la 2. Siempre escriban además punto, punto, punto. Okay. Ahí tenemos 3 términos no cero de la expansión en serie o representación en serie de cero de esta función. Ok, es bien importante. Ok, ustedes dirán, bueno, pero si yo expando eso son un montón de términos, ¿verdad? Si yo puedo expandir a esto aquí son 4 términos, ¿verdad? Puedo expandir aquí son 3 por 2 más 3 por 2, 6 términos. No, términos de serie de Taylor no se cuentan así. Se cuentan el primer término, si están todos presentes, es la constante, y la constante puede ser gigantesco. ¿Okay? Un término constante, boom. Eso es un término. Okay. Segundo término es algún coeficiente que podría ser complicado por x menos a. Ese es el segundo término. Se cuenta como el término de grado 1. El término de grado 0 de la serie de Taylor. Ese es el término de grado 1 de la serie de Taylor. No se expande. Entonces esto, algún coeficiente, que también podría ser gigantesco, por el cuadrado de x menos a. Esto cuenta como el tercer término de la serie de Taylor. El término de grado 2 de la serie de Taylor. ¿Okay? Y aquí, ¿qué puedo hacer? Pues 2 factoriales 2. Así que puedo escribir x a la 5, o sea, mi función, x a la 5, log de 10x igual a log 10, lo dejo expresado, más aquí nada, 5 log 10 más 1 son más 1 por x menos 1 más, ok, esto es entre 2 factoriales 2, así que 20 entre 2 es 10 log 10 más, pues 9 entre 2, 9 entre 2, ok, que es x menos 1 al cuadrado más 1.
2.11. Ok. Y ahí está lo que quiero, ¿okay? Lo que se está pidiendo. Ok, simplemente por aquello de, vamos a hacer uno más de naturaleza distinta. Así que déjame coger algo al azar. La primera fue trigonométrica, esta fue logarítmica, pues hay algebraica, hay racional, hay lo que sea. Así que vamos a hacer, por ejemplo, una exponencial. ¿Okay? Exponencial. Trig inversa también, puede ser. Trig inverso, tangente inversa. Vamos a hacer una más. Vamos a decir que es px más q e a la rx. Y vamos a decir que es x igual a 0. El centro, recuerden que se llama el centro de la expansión también. Recuerden que, si no se ve, sería rx, okay, coma aquí, x igual a 0. Recuerden que si x igual a 0, o sea, la a es 0, se llama también serie de Maclaurin. Y vamos a suponer P igual a 9, Q igual a 8, L igual a 3. 3. Ok, así que la función en este caso es 9x más 8 e a la 3x. Y la quiero la expansión en x igual a 0. 9x más 8 por e a la 3x en x igual a 0. Ok, los tres primeros términos no 0. Coma. Empiezo con f en a, que es 0, al lado. Y eso va a ser 9 por 0 más 8, e a la 3 por 0. Bueno, eso es 0 más 8, 8. Ok, para dar más detalles, 0 más 8, e a la 0. 8 e a la 0 es 1, así que 8. Así que f en 0 es 8. Ahora vamos a la primera derivada. Escribo f de x aquí. 9x más 8 e a la, perdón, 3x. Veo que es un producto, así que aplico la regla del producto. Tienen que saber derivar. Regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena. Todas las derivadas básicas. Ok, derivada del primero, 9 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. En una función exponencial, recuerden que se deriva el exponente. Así que la derivada de a la 3x es la derivada de la 3x, que es 3, por la exponencial, porque una exponencial es su propia derivada. ¿Ok? Y ahora simplifico. Voy a hacer lo siguiente, voy a sacar la e a la 3x atrás. ¿Okay? Voy a hacer factor común, lo voy a sacar. Tengo 9 aquí. Y ahora aquí, que no se me olvide distribuir el 3. 27x más 24. Todo por e a la 3x, que lo saqué de acá. Así que f' en x es, perdón, f' en x es, que tengo aquí 27x más 33 por e a la 3x. Ok. Esa es la primera derivada. Ahora ahí sustituyo a, que es 0. Y tengo 27 por 0 más 33, e a la 3 por 0. Y eso es 0 más 33, e a la 0. De nuevo, estoy usando
Ok, F1, ok, F1 para la derivada. 0 es, ok, 33, 33. Porque esto es 33 por 1, de 33. Ok. Es un principio, a lo mejor se dieron cuenta ya, o quizás no, esto va a ser importante en ecuaciones diferenciales, va a ser importante. Si tiene una función lineal multiplicada por una exponencial básica de tipo e a la kx, la derivada también va a ser del mismo tipo de función. Función lineal, otra función lineal por la misma exponencial. Y la segunda derivada, pues obviamente también va a ser otra lineal por la misma función exponencial. Siempre se va a quedar en lineal por la exponencial original. Es un principio general que va a ser importante allá en Mate 4009, ecuaciones diferenciales. Oh, eso es que necesito un switch nuevo. Déjame subir lo que necesito. La función 9x más 8 es a la 3x en x igual a 0. Ok, esa es la A. Y tengo f en 0 es 8, primera derivada evaluada en 0 es 33, y lo que me falta es la segunda derivada evaluada en 0. Y vamos a calcularla aquí. Tenemos la primera derivada, 27x más 33 y a la 3x, y ahora vamos a la segunda derivada. Mirando la estructura, veo de nuevo que es un producto, así que aplico las reglas del producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Voy a simplificar eso y de nuevo voy a hacer lo mismo, voy a sacar la función exponencial atrás, el factor común. Y aquí tengo el 27 más, y aquí tengo que distribuir el 3. 3 por 27 es 81, x, 3 por 33 99. Todo eso por esta exponencial de factor común. Y 81x más 126 por la exponencial. Esa es la segunda derivada. Sustituyo 0, que es la A. Y tengo 81 por 0 más 126 es a la 3 por 0. Eso es 0 más 126 es a la 0, que es 126. Okay, que es 126 por 1, que es 126. Ok, eso es segunda derivada evaluada en A, 126. Y ahora estoy listo para escribir la expansión, la representación. Escribo la función 9x más 8 por e a la 3x igual a f en A, que es f en 0 en este caso, que es 8. Es el término constante, término de grado 0, más f' en A, f' en A o f1 en A, que es 0 en este caso, es 33. Ese va por x menos A, que es 0, ¿ok? Más
f segunda derivada en a, que es 126, entre 2 factorial, y ese va por x menos a la 2, más punto, 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 que lo escribo después. Y esto reduce 9x más 8 a la 3x es 8 más 33x. Ok, esto es 126 entre 2, que es 63, y x al cuadrado, y más punto, punto, punto. Okay. Para indicar que eso continúa infinitamente por ahí para abajo. Bien, ahí tienen esa función. En una expansión de serie de Taylor, en x igual a 0, que también entonces se llama serie de Maclaurin. Así que esto se llama, esta es la serie de Maclaurin de esta función, por lo menos los primeros 3 términos no 0. ¿Okay? De esa función. Ok, esto tiene muchísimas aplicaciones. Cuando uno escribe solamente parte de la serie de Taylor y no escribe la notación sigma, pues también se le llama, sale un polinomio, se llama el polinomio de Taylor también. Así que otro nombre para la misma cosa aquí es que este es el polinomio de Taylor de grado 2, en x igual a 0 de esta función. ¿Sí? Y tiene muchísimas aplicaciones, y el próximo video o videos van a ser aproximación, van a ser aplicaciones. Se puede usar para aproximar, calcular límites, expresar integrales indefinidas y definidas en series, un montón de cosas. Isaac Newton trabajaba con la serie de la función. Cuando él quería trabajar con una función, él trabajaba con la serie. La derivada, la integral, todo, trabajaba con la serie de la función. Y eso se quedó como algo importante, como una técnica importante que todo matemático, ingeniero, científico debe conocer. Ok. De nuevo les advierto que aquí hay un sinnúmero de banco de ejercicios que escribir para esto. La mayor parte del tiempo mío ahora es corrigiendo exámenes, segundo creando bancos de ejercicio y lamentablemente tercero dando clases. ¿Okay? Así que tienes que estar listo para cualquier tipo de función aquí. ¿Okay? Cualquier tipo de función aquí. Aquí tienen 3 ejemplos distintos. Tienen que calcular derivadas y sustituir y escribir. Ok, eso es todo para este tema, jóvenes.